largo de la historia, son muchos los científicos que han pensado que nuestro ADN es extraterrestre y si seres de otros mundos crearon la vida en la Tierra. Hoy os traigo una recopilación de investigaciones, teorías e hipótesis que apuntan hacia una verdad trascendente, y es si la vida en la Tierra fue creada por una inteligencia no humana. Según científicos de primer nivel, astrofísicos y microbiólogos, esa inteligencia no humana que creó la vida en la Tierra sería una inteligencia alienígena. Todo lo que os voy a contar hoy no lo haré desde el punto de vista que ya conocemos. Lo haré desde el punto de vista de la ciencia, el punto de vista científico. Así que no se lo pierdan. ¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. ¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? ¿Nuestro ADN es extraterrestre? ¿Somos hijos de las estrellas? Muchas civilizaciones antiguas tienen en común un dato concreto que las une. Dicen que parece que hay seres de otros mundos que vinieron a visitarnos. En este video vamos a hablar de las nuevas informaciones y evidencias científicas que apuntan a que el origen de la vida en la Tierra es que haya sido creada por algún tipo de inteligencia. Llamémosle Dios, seres extraterrestres o como queramos llamarlo cada uno. Pero en definitiva, tuvo que haber un jardinero cósmico. También en diferentes culturas repartidas a lo largo de todo el planeta y que nacieron y murieron en diferentes épocas, hay tradiciones que apuntan precisamente hacia lo mismo, y es que los creadores de esas civilizaciones han sido una serie de dioses instructores que ofrecieron no solamente una serie de mensajes, sino también una serie de conocimientos para que esas civilizaciones pudieran desarrollarse. Un ejemplo es la nación Hopi. Las leyendas de la nación Hopi, que es un pueblo indígena asentado principalmente en Arizona, donde hay toda una serie de leyendas que hablan de los Katsina, que serían unos seres de aspecto humanoides, que vendrían de otro planeta. Estas leyendas apuntan a que estos seres venían de otro planeta y que se desplazaban en una especie de escudos voladores. La tribu Dogon, en Mali, es otro ejemplo. También dando un salto muy grande en el espacio, nos vamos a Oriente, la India. El Ramayana y el Mahabharata son dos antiquísimas apopeyas sánscritas que recogen instrucciones milenarias que hablan de los dioses y de sus carros voladores. Incluso llegan a describir que esos carros voladores, denominados Vimanar, descritos como objetos triangulares con una serie de ruedas, dos alas, construidas con aleaciones de diversos materiales y se movían a una gran velocidad, pudiendo viajar como por tierra como por aire, o en el mar sumergidos en el agua. También se describe que eran pilotados por los dioses y por algunos humanos elegidos. Es cierto que infinidad de civilizaciones desaparecidas, tienen en común precisamente eso, que según sus leyendas fundacionales,
han sido unos dioses procedentes de los cielos los que les han dado todo tipo de conocimientos. A veces me pregunto cómo es que alguien habla de otra cosa, porque no hay nada más interesante. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental que vamos a tratar de aclarar en este vídeo, o por lo menos dar algunas pistas, dejando el tema de Dios aparte, muchos científicos han pensado que esta historia nuestra evolución y la primera célula salió de una sopa primordial, en la que supuestamente se hicieron experimentos. Todos o casi todos en el colegio hemos estudiado esto, en biología, la famosa hipótesis o teoría de la sopa primordial que supuestamente explicaría el origen de la vida. Según esta teoría, hoy día bastante denostada, la vida nació aparentemente por casualidad, por una serie de circunstancias que dieron lugar a la primera célula viva. Todo esto parte de un experimento muy antiguo realizado en el año 1953 por dos científicos en la Universidad de Chicago, Harold Urey y Stanley Miller, realizando un ensayo que en su momento la prensa calificó como el ensayo más sorprendente de todos los tiempos. Lo que hicieron fue mezclar una serie de moléculas inertes, es decir, material inerte, metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, que son los elementos primigénicos y que había en la Tierra. Lo metieron todo en una vasija llena de agua y entonces denominarían a esto la sopa primordial o sopa primigenia, que son todos esos elementos que por algún tipo de acción darían lugar a la primera célula viva. Estos científicos pensaron que la inanición o el punto de partida de todo esto sería una serie de rayos causados por una tormenta, los rayos primordiales. Para todo esto sometieron a la mezcla a una serie de chispas electrónicas. Esto suponía que podría formar la primera célula viva. Evidentemente no. Lo que salieron fueron una serie de aminoácidos e hidroácidos, es decir, elementos muertos. Lo que hicieron fue tomar una serie de moléculas inertes y lo que consiguieron fueron una serie de moléculas inertes también. Nada de vida, ni siquiera una célula. Pensaron que quizás esos elementos ensamblándose de algún modo podrían dar lugar a una proteína. Esta proteína es un elemento muy simple de la célula. En cada célula hay unas 2000 proteínas, pero es que las células son mucho más. Las células tienen, por ejemplo, el ADN y el ARN, nuestro código genético. Una complejidad absolutamente increíble. Es decir, que eso que hemos estudiado todos o casi todos en el colegio, el ensayo más importante de la historia de la humanidad, no resolvió nada de nada. Lo único que demuestra es que si tomamos elementos inertes, por mucha sopa primordial y por muchas chispas electrónicas a las que se les someta, lo único que consigues son elementos inertes y nada más. En 1953, alguien descubrió algo absolutamente fundamental, recibiendo el premio Nobel. En el mismo año que se hacía el experimento de la sopa primordial, 1953, tenía lugar uno de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad. Dos científicos, James Watson y Francis Crick, descubrieron nada más y nada menos que la estructura del ADN. Esto fue el inicio de la genética. Ambos recibieron el Premio Nobel de Medicina por este hallazgo. A partir de ahí siguieron caminos diferentes, caminos paralelos. De todos modos, tanto Watson como Crick
en numerosas declaraciones se mostraban absolutamente consternados por la complejidad de la estructura del ADN. No se explicaban cómo demonios se había formado. Watson jugó un papel muy importante posteriormente porque fue el director del proyecto Genoma Humano, que logró catalogar los aproximadamente 20 o 25.000 genes por los que está formado el ser humano. Tenemos el mapa, pero hace falta descodificarlo. Eso por parte de Watson, que siempre se mostró más cauto en sus declaraciones, aunque siempre mostrando su sorpresa por la complejidad del ADN. No se explicaba cómo había nacido eso. Sin embargo, su compañero Francis Crick, por su carácter, tenía un carácter mucho más duro, un carácter mucho más claro y no mostraba ningún tipo de ambigüedades. Dijo que para él, sin ningún tipo de otra posibilidad que pudiera explicar el surgimiento de la vida en la Tierra, es que fuera creada por civilizaciones extraterrestres. Así lo decía Francis Crick, científico y premio Nobel de Medicina, descubridor del ADN y padre de la genética, la persona que abrió las puertas a un nuevo conocimiento que ha cambiado el mundo y lo va a cambiar muchísimo más. En el año 1973, 20 años después del descubrimiento de la estructura del ADN, decidió hacerlo público y junto con Leslie Orwells, que era un químico prestigioso, publicaron un artículo en una revista que se llamaba Icarus, donde decía exactamente que la vida llegó a la Tierra a bordo de una nave extraterrestre. Para él era la única posibilidad. Otra teoría es la teoría de la plaspermia. Hoy en día esta teoría está muy de moda, por decirlo de alguna manera, pues la cuestión de la sopa primordial ya no hay quien se la crea. Por lo tanto, la NASA tiende a pensar que el origen de la vida es extraterrestre. Pero claro, no a bordo de una nave espacial, sino a bordo de un meteorito. Sin embargo, jamás se ha encontrado en ningún meteorito restos de ninguna célula viva. Solo se han encontrado algún tipo de elementos. Pero, por ahora, nada que tenga que ver con una célula o, para nada, algo que indique que la vida pudo llegar a bordo de un meteorito. Cada cierto tiempo aparecen en la prensa titulares como "ya está resuelto el enigma de la vida", "ya se ha descubierto vida extraterrestre microbiana en un meteorito". Eso, que siempre se le da mucho bombo y platillo, en los medios de comunicación finalmente acaba diluyéndose como un azucarillo en un café bien caliente, porque finalmente se demuestra que no es así y los experimentos científicos dan como resultado nada de nada. Francis Crick, Leslie Orwells y otros científicos decían que era nula la posibilidad de que un microorganismo resistiese ese viaje interestelar o bien a bordo de un meteorito o también a bordo de esporas, que es la otra teoría. Ellos decían y eran conscientes de que la estructura del ADN parecía surgida de la nada. No había pasos intermedios y es lo que les llamaba tremendamente la atención. Es como si eso se hubiese puesto ahí. Crick lo decía claramente, esto es ingeniería genética. Ya ha venido formado. Es imposible que de materia inerte se forme materia viva. No hay ninguna posibilidad, decía Crick, de que esto fuese así. Por lo tanto, la única alternativa es que viniera a bordo de una nave procedente de otro planeta. Hasta aquí esta primera parte de una recopilación de teorías que supuestamente demuestran que venimos de las estrellas. Nuestro ADN es extraterrestre. Pruebas científicas. Segunda parte. Bienvenidos a la segunda parte de esta recopilación de todas las teorías, investigaciones e hipótesis que apuntan hacia una verdad. La vida en la Tierra nació por la intervención de una inteligencia no humana. En la primera parte vimos que no se obtuvo ningún resultado con la llamada sopa primordial, tampoco de la panspermia, ya que ningún organismo resistiría tal viaje interestelar. Presta atención hasta el final, ya que en la segunda parte
vamos a dar muchas ideas diferentes de lo que nos han contado. Claro está, al igual que en la primera parte, siempre desde el punto de vista de la ciencia, dejando por ahora a Dios aparte. En 1993, el profesor Philip Johnson, de la Universidad de California en Berkeley, invitó a un grupo de científicos y filósofos a una pequeña población playera en la costa central de California. Procedían de importantes centros académicos, incluyendo Cambridge, Múnich y la Universidad de Chicago, para cuestionar una idea que había dominado la ciencia durante 150 años. Creo que Pájaro Duns representó un punto de inflexión para muchos de nosotros. Individualmente todos teníamos interrogantes acerca de la teoría evolucionista. Cuando nos reunimos, cada uno trajo algo propio a la mesa y de repente vislumbramos una nueva manera de contemplar la vida que ninguno habíamos visto antes por separado. Pájaro Duns, la reunión que fue el detonante para que muchos científicos vieran con otros ojos la realidad y empezaran a investigar por otros caminos, o al menos fue el punto de partida, el inicio de la colaboración de una serie de científicos que veían que la teoría evolucionista de Darwin no servía para explicar el origen de la vida. Obviamente, la teoría darwinista explica muchas cosas, explica determinados cambios en la estructura física de los seres vivos. Explica por qué los miembros mejor adaptados de una especie sobreviven y los otros desaparecen. Explica muchísimas cosas. Sin embargo, la teoría darwinista, según determinados científicos, no servirían para explicar el origen de la vida. Lo que ocurrió en Pájaro Duns en el año 1993, cuando se reunieron en un lugar de California, es que toda esa serie de científicos que tenían dudas y no les casaba la teoría darwinista, veían que se caía todo el andamiaje en el que estaba basado la biología, se reunieron para poner en común sus puntos de vista, sus investigaciones. Hay quien dice que es el punto de partida de la famosa teoría del diseño inteligente, que ha creado muchísima polémica en Estados Unidos. El diseño inteligente no es creacionismo. El creacionismo defiende que la vida fue creada por Dios. Pero el diseño inteligente lo único que dice es que las teorías evolucionistas no sirven para explicar el origen de la vida. Y tuvo que haber alguna inteligencia. No entran a definir qué clase de inteligencia, si es Dios, si es una inteligencia extraterrestre o algún tipo de orden cósmico inteligente. No entran a definir qué tipo de inteligencia, pero que desde luego tuvo que existir alguna inteligencia que creara la vida en la Tierra. Como os digo, esto ha sido muy polémico, porque pone en solfa la teoría evolucionista de Darwin para explicar el origen de la vida, que ha sido en lo que se ha basado la ciencia durante mucho tiempo. En la actualidad, el darwinismo se da generalmente por sentado en el campo científico y en el mundo académico. Sin embargo, y a pesar de su amplia aceptación, un creciente número de científicos y eruditos, incluyendo los que se reunieron en Pájaro Duns, están cuestionando aspectos clave de la teoría darwinista. Cuando nos reunimos en Pájaro Duns, desde luego no estábamos de acuerdo en todo, pero compartíamos una verdadera insatisfacción con el mecanismo de la selección natural y con el papel que se le daba en las explicaciones biológicas. La selección natural es un proceso real y funciona para explicar ciertas clases limitadas de variación, los cambios a pequeña escala. De hecho, tenemos muchos ejemplos de esto. Para lo que no funciona bien es para explicar lo que Darwin creía que podría explicar, la verdadera complejidad de la vida. A principios del siglo XX nace la teoría neodarwinista para explicar el origen de la vida. El neodarwinismo lo que hace es combinar diferentes campos de la ciencia de aquellos entonces con los que se sabía de la teoría evolucionista de Darwin. Darwin, que era un genio y como digo su teoría explica muchísimas cosas, lo que viene a decir es que la vida evoluciona por un proceso de selección natural. La selección natural son mutaciones sucesivas y leves durante largos periodos de tiempo. Eso significa que los miembros de la especie mejor adaptados por esas mutaciones sucesivas y leves sobreviven y los otros desaparecen. Como digo, la teoría de Darwin puede explicar
muchísimos cambios estructurales y físicos. Puede explicar por qué algunas especies se adaptaron mejor al medio que otras, pero no sirve para explicar el origen de la vida. De hecho, el propio Darwin decía que si se pudiera demostrar que existe un organismo complejo que no se ha formado por modificaciones numerosas, sucesivas y leves, mi trabajo se vendría abajo. Esto es lo que decía Darwin. Pues bien, queridos amigos y amigas planetarios, eso existe según dicen determinados científicos. Eso no quiere decir que el trabajo de Darwin se venga abajo, para nada. Pero sí se viene abajo para explicar el origen de la vida. Es cierto, existen algunos tipos de elementos que parece que no se han formado de esa manera, sino que parece que han nacido ya formados. Por ejemplo, aquí tenemos que referirnos a un bioquímico muy conocido, Michael Vigil, la voz que escuchamos anteriormente en el fragmento que puse. Michael Vigil era, como muchos de los que se reunieron en Pajarudum, convencidos de la teoría evolucionista. Antes de seguir, amigos y amigas, quiero decir que estos son solo una serie de teorías e investigaciones de científicos de primer nivel. Michael Vigil, como otra serie de científicos, empezaron a ver puntos oscuros, que fallaba la teoría. Como buenos científicos, se pusieron a investigar y a hacerse preguntas. Hay que tener en cuenta que cuando nace la teoría darwinista, para explicar el origen de la vida, no existía la bioquímica como tal, y tampoco el microscopio electrónico, con lo cual faltaba muchísima información. Hoy en día sabemos que las células son algo enormemente complejo, pero volviendo al tema, hay una serie de estructuras llamadas cilios y flagelos bacterianos. Los cilios son una serie de orgánulos de las células eucariotas y los flagelos bacterianos son unas estructuras en forma de flagelos que sirven para empujar la célula. Michael Vigil y una serie de microbiólogos y de bioquímicos defienden que este tipo de estructuras son las que llaman sistemas irreductiblemente complejos, que quiere decir que son sistemas muy complejos formados por toda una serie de partes que tienen su función. Si una parte deja de funcionar, todo el sistema se acaba. También deja de funcionar. Es decir, es como un engranaje absolutamente perfecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que ninguna de las partes que forman parte del sistema tiene ninguna función por sí sola. Por lo tanto, no han evolucionado. Es decir, no se sostiene la teoría de la selección natural. Ninguna de esas partes tenía una función si no es formar parte del sistema. Por lo tanto, es como si el sistema naciera ya ensamblado. Así que en este caso, la teoría de selección natural no podría explicar el origen de los cilios y los flagelos bacterianos. Dicho para que todo el mundo lo entienda, lo que viene a defender estos científicos es que tanto los cilios como los flagelos bacterianos y otra serie de elementos son producto de la ingeniería genética. Han sido ensamblados por algo y de hecho, estos elementos, por ejemplo los flagelos, han sido definidos como máquinas genéticas. Están formadas por una serie de piezas ensambladas. Tienen anillos rotatorios, paletas, rotores e incluso una especie de motor que sirve para impulsarlos. Es decir, tienen toda la pinta de máquinas genéticas. Lo que defienden Vigil y otra serie de microbiólogos es que alguien ha tenido que ensamblarlo, porque esas partes no tienen función por separado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de qué han evolucionado? No hay ningún punto de partida por el que cada uno de estos elementos haya podido evolucionar, sino que parece que esos elementos ya existían y alguien los ha ensamblado. Y hasta aquí la segunda parte de una serie de recopilaciones de todas las teorías, investigaciones e hipótesis que apuntan hacia una verdad. La vida en la Tierra nació por la intervención de una inteligencia no humana. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido.